el Temerario en el campo de Nancy el 5 de enero de 1477 va a conmover todo el sistema de poder en Europa. Porque por un lado, Luis XI va a tratar obviamente de apoderarse de la mayor cantidad de los territorios del Estado de Borgoñón, especialmente aquellos más clave como el Ducado de Borgoña. Por otro lado, un montón de príncipes, un montón de soberanos van a tratar de casarse o casar sus hijos con María de Borgoña, la heredera más rica de Europa, por supuesto. Al mismo tiempo, las ciudades de Flandes, Brabante, Holanda, etc., van a rebelarse contra María porque perciben una debilidad en el Estado borgoñón, obviamente que ahora queda una adolescente de 19 años a la cabeza del Estado borgoñón, y van a aprovechar la situación para tratar de recuperar libertades, autonomía. De esta manera, a la hora de hacer María su entrada ceremonial en las principales ciudades, que era la forma en que en el Estado borgoñón se reconocía al nuevo duque, el adventus ceremonial o joyeux entrée, entrada feliz, entrada afortunada, le van a plantear, bueno, que tiene que firmar una carta de derechos, que se va a llamar el Gran Privilegio de Gante, por el cual María, en febrero de 1477, o sea, apenas un mes después de la muerte de su padre, el 10 de febrero concretamente, va a conceder un montón de libertades y autonomías a las ciudades de los Países Bajos. Va a abolir el impuesto especial anual de 600.000 Golden Reader, caballeros de oro, pactado por 7 años, en 1473. Va a abolir el Parlamento de Mechelen o Malines, que había sido creado por su padre, Carlos el Temerario, en 1473, como una forma de centralizar el poder, unificar la representación de las distintas ciudades para poder, obviamente, extraerle los impuestos, que era la función que tenían principalmente los parlamentos o estados generales en la Edad Media, y va a conceder un montón de libertades, además, y de autonomía a las ciudades. Como les digo, muchos soberanos y príncipes de Europa quieren casarse, obviamente, con María de Borgoña. Sin embargo, por consejo de su madrastra, Margarita de York, que por cierto es un personaje muy interesante, no nos podemos dedicar a ella porque en realidad a nosotros nos interesan las monedas, pero era la madrastra porque era la tercera esposa de Carlos el Temerario, pero en buena medida era la madre de María porque la había criado, porque María perdió a su mamá de muy chiquita. Y por sabio consejo, como les digo, de Margarita de York, María se va a casar, primero por poder y luego se va a unir con él, con Maximiliano, que era el hijo del sacro emperador romano-germánico Federico III de Habsburgo. Ahora uno puede pensar que, bueno, era la mejor alianza que podía tener, digamos, pero en apariencia no, porque básicamente uno piensa que el emperador, digamos, era lo más en Europa, pero la realidad es que en verdad, yo ya se los dije siempre, el estado más poderoso en Europa en la Edad Media era Francia. El emperador era meramente un título, en verdad. Y de hecho, además, Federico III estaba quebrado. Quebrado y además tremendamente amenazado por una gran superpotencia que estaba surgiendo en esa época en Europa Central, que era el reino de Hungría, bajo su rey más poderoso, Matías Corvino. Con lo cual, digamos, Federico III medio como que le dice a Maximiliano, mira, llegó nuestra oportunidad de salvarnos. Y fue así, en buena medida. Pero fue un win-win, digamos, porque Maximiliano se va a convertir en un paladín que va a defender los territorios de borgoñones ante la amenaza de Luis XI, que inmediatamente se pone en campaña y de hecho, perdiendo la paciencia, cosa rara en él, porque se lo conoce justamente como Luis el Prudente o incluso Luis el Paciente, va a invadir el Ducado de Borgoña y va a invadir el Condado de Artois. Sin embargo, Maximiliano va a lograr derrotar a Luis XI, justamente cerca de Arras, en el Artois, y así va a ser. Mientras viva María, para Luis XI va a ser, como decía Ricky Martin justamente, un pasito para adelante, un pasito para atrás, porque Maximiliano va a lograr defender la integridad del Estado borgoñón. Sin embargo, en marzo de 1482, María va a morir. Muy jovencita, a los 25 años, ella en una cacería va a saltar una fosa con el caballo y va a caer del caballo y el caballo va a caer sobre ella. De manera que básicamente queda destrozada, va a sobrevivir unos días para hacer un detallado testamento, tratando de mantener
las posesiones del Estado de Borgoñón y nombrando obviamente a Maximiliano como regente de su hijo Felipe, más tarde conocido como Felipe el Hermoso, y iba a morir. Y a partir de ahí, obviamente, Maximiliano se encuentra en una situación mucho más delicada, mucho menos legítima para defender el Estado de Borgoñón. Por otro lado, además, se dice que realmente la quería mucho a María. Bueno, era hermosísima, por cierto. Y va a ser un depresivo el resto de su vida, en buena medida. Se dice que incluso a partir de los 40 años, más o menos, él viajaba a todos lados con su féretro por si se moría. O sea, una cosa muy, muy, muy depresiva y muy alemana también. Digamos que los alemanes tienen otros rayos distintos que los franceses, que no son el sexo, el vino y la comida, ¿no? Bueno, de este modo, Maximiliano, muy debilitado en su legitimidad, va a firmar y sellar el Tratado de Arras el 23 de diciembre de 1482, ese mismo año, en el cual, por un lado, va a aceptar tácitamente, ojo, esto es importante, el tratado no dice nada, pero va a aceptar tácitamente la ocupación francesa de Borgoña, del Ducado de Borgoña, y de las ciudades del Somme. Eran esas ciudades en Picardía que Carlos VII le había otorgado como indemnización a Felipe III el Bueno de Borgoña por la muerte de Juan Sin Miedo, no sé si se acuerdan. Por otro lado, va a ceder la mano de su hija, Margarita, al delfín Carlos, el futuro Carlos VIII de Francia, entregando como dote una bestialidad de territorios, que eran el condado de Borgoña, o sea, el Franco Condado, el condado de Artois, el condado de Auxerre, el condado de Charolais, el condado de Mâcon, y media docena de señoríos importantes. Felipe va a retener todo lo demás, o sea, bajo regencia de Maximiliano, por supuesto, porque era menor, va a retener todas las demás posesiones en los Países Bajos, incluyendo todo el condado de Flandes, que tenía una parte que era feudataria francesa, bajo condición de que efectivamente preste acto de vasallaje por la llamada Flandre-Gallicante, o sea, la parte francesa del condado de Flandes. Bueno, en 1486 Maximiliano va a ser electo rey de los romanos, es decir, rey de Alemania en realidad. Algo que es común en esta época y va a seguir siendo común, que se realice la elección del emperador, del próximo emperador, en vida del emperador reinante, generalmente para asegurarse de que fuera el hijo. Pero van a venir además tiempos muy difíciles para los Habsburgo, porque justamente al año siguiente de la elección de Maximiliano como rey de los romanos, o sea, como rey de Alemania, en 1487, Matías Corvino, este poderosísimo rey guerrero de Hungría, va a ocupar Wiener Neustadt, que era la ciudad que funcionaba como residencia, en buena medida capital del emperador Federico III. En este contexto, y con el apoyo obviamente de Carlos VIII de Francia, cada vez más las ciudades de Flandes y Brabante se van a empezar a oponer a la regencia de Maximiliano, que además había empezado a cortar muchas de las libertades, garantías y sobre todo a subir los impuestos. Así, a comienzos de 1488, en Brujas, en la ciudad de Brujas, una de las principales ciudades de Flandes, los burgueses se van a apoderar nada menos que del propio regente y rey de los romanos, Maximiliano, y de su propio hijo, o sea, el soberano titular, si bien menor de edad, de los Países Bajos, Felipe el Hermoso. Felipe de Cleves, que era el gobernador, además de los Países Bajos, que es un personaje también muy interesante, porque era un nieto de Felipe III, el Bueno, duque de Borgoña, a través de una hija ilegítima de Felipe III. Se va a intercambiar, a cambio del regente y su hijo, para salvaguardarlos, digamos, y negociar con los rebeldes. Antes de este intercambio, Maximiliano va a conceder un montón de exenciones fiscales, un montón de libertades y garantías, o sea, un nuevo gran privilegio. Pero, una vez liberado, Maximiliano va a decir que su voluntad no fue libre, que lo obligaron a firmar cualquier cosa, etcétera, digamos, y entonces Felipe de Cleves, en lugar ya de participar como representante de Maximiliano, se va a poner a cabeza a los rebeldes. Y esta rebelión va a durar 4 años, si bien para 1490, o sea, 2 años después ya, prácticamente está ya sometida
por Maximiliano y sus mercenarios alemanes, que de hecho también ese mismo año logran recuperar Wiener Neustadt por su parte, Federico III. Y obviamente Maximiliano va a desplegar una represión impresionante contra los rebeldes. En realidad, Felipe de Cleves va a resistir hasta el 12 de octubre de 1492 en el puerto de Leclus, que era el principal puerto en esa época de Flandes, ya que, como ya les conté, Brujas ya no tenía acceso al mar, por el estuario se había llenado de arena, pero en la práctica, como les digo, en 1490 ya la rebelión está completamente sometida y de hecho Maximiliano va a desplegar, como les digo, una violencia inusitada en la represión de las ciudades flamencas sobre todo. De hecho, fíjense que hay un cuadro que se conserva en el Museo de Gante, que era un retablo que estaba en la catedral, que representa la toma de Jerusalén en el año 70 por el emperador Tito, o sea, el futuro emperador Tito, el hijo del emperador Vespasiano. Y en buena medida, en realidad, si ustedes se fijan, van a ver que lo que quiso representar el artista, que es anónimo, pero se lo conoce como el maestro de María de Borgoña, porque es autor también de las iluminaciones de un libro de horas de María de Borgoña, lo que quiso representar en realidad fue justamente la toma probablemente de Gante por las fuerzas del rey de los romanos, en este caso Maximiliano, ¿no? Y todos los atropellos que cometieron. De hecho, incluso aparece representado el propio Maximiliano con la corona imperial del Sacro Imperio. Bueno, de este modo, Maximiliano logra restablecer la autoridad en los Países Bajos, pero obviamente está muy debilitado. Y en el año 1494, por el Tratado de Senlis, se va a obligar, por un lado, a renunciar para dentro de 2 años, para 1496, a la regencia. Y por el otro, Francia va a devolver el condado de Artois y el franco condado que había obtenido como dote del propuesto matrimonio entre Carlos VIII y Margarita de Austria, o sea, la hija de Maximiliano y hermana de Felipe el Hermoso, que de hecho la retenían un poco como rehén en Francia, porque ya había viajado, era la costumbre que la prometida viajaba ya para instalarse en la corte, etc. Van a devolver también, obviamente, a Margarita. Maximiliano, obviamente interesado siempre en contrarrestar la amenaza terrible que era Francia en esta época, va a arreglar entonces, va a seguir con la tradición Habsburgo de hacer política mayormente por los matrimonios. Tú, Félix Austria nube, ¿no? Tú, Félix Austria, cásate, que los reinos que conquistan otros por las armas, que los reinos que otros Marte da, a ti te los dará Venus, ¿no? Y va a sellar una alianza muy fuerte con la nueva potencia emergente en el otro extremo de Europa. Y esa nueva potencia es obviamente el Reino Unido de Castilla y Aragón. Y va a casar ese año, 1496, a su hijo, Felipe el Hermoso, ya para entonces soberano de los Países Bajos, con la infanta Juana, hija de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Y al mismo tiempo, o poco después, va a casar a su hija, Margarita. Fíjense, se llamaba Margarita como Margarita de York, ¿no? Un nombre que evidentemente eligió justamente María de Borgoña para homenajear a su madrastra. Y va a casar a su hija Margarita con Juan, el infante y heredero de las coronas de Castilla y Aragón. En verdad, Juana estaba tercera en el orden de sucesión, porque antes estaba, por supuesto, su hermano varón Juan, y luego estaba su hermana Isabel. Sin embargo, con la muerte de Juan en 1497 y con la muerte de Isabel en 1498, Juana va a quedar como única heredera de los reyes católicos. Así, en 1504, a la muerte de Isabel la Católica, Juana, de iure propio, es decir, por propio derecho, va a ser reina de Castilla. Y Felipe el Hermoso, su marido, va a ser rey consorte, o sea, de iure uxoris, ¿sí? Así que al año siguiente van a llegar a España y van a asumir el gobierno. Va a haber mucha rivalidad con Fernando el Católico y de hecho Felipe el Hermoso va a morir muy joven en el año 1506, el 25 de septiembre, oficialmente de disentería, si bien se corren rumores de que fue envenenado por bocado, como se decía en esa época, o sea, haciéndole comer algo, por Fernando el Católico, con quien ciertamente tenía mucha rivalidad. Y de hecho la conquista del reino de Navarra
que contamos cuando hablamos justamente del reino de Baja Navarra, se inscribe justamente en esta pugna de poder. Bueno, como sea, Juana en buena medida no va a creer la historia de la muerte por disentería, y de hecho es famoso que va a recorrer casi toda España con el féretro de su marido, el cual se niega a que sea enterrado, con lo cual se va a ganar el apodo con que se la conoce en la historia de Juana la Loca, ¿sí? Bueno, finalmente también Fernando el Católico va a morir en 1516, y a la muerte de Fernando el Católico se considera conveniente que el hijo de Juana y Felipe, Carlos, que todavía está obviamente en Flandes, venga a España y asuma junto con su madre la corona de Castilla y Aragón. Así va a ser, así que Carlos va a llegar al año siguiente, 1517, y va a asumir como rey de Castilla y de Aragón. Por otro lado, con la muerte de su abuelo Maximiliano I en enero de 1519, Carlos va a heredar, como archiduque de Austria, todos los territorios alemanes, mayormente austríacos, de la Casa de Habsburgo. Y ese mismo año, además, va a participar en la elección a rey de los romanos, es decir, rey de Alemania, que era un título que en esta época ya prácticamente conllevaba el título de Sacro Romano Emperador. Los principales candidatos van a ser Carlos, Francisco I de Francia y Enrique VIII de Alemania. Y aunque Francisco I de Francia va a mandar auténticas carretadas de oro para sobornar, como era la costumbre, por cierto, a los príncipes electores, y estos van a tomar el dinero, se van a guardar el oro de Francisco I de Francia, pero van a elegir a Carlos, porque Carlos va a pagar también sobornos, pero no va a pagar en efectivo, sino que va a pagar con pagarés de la banca Fugger, que era en esta época la más prestigiosa banca europea, de la cual vamos a hablar cuando hablemos de las acuñaciones papales, porque están relacionadas. Pagarés que en realidad estaban supeditados a que Carlos ganara la elección, cosa que va a ser así, obviamente, porque como les digo, los electores se van a guardar el oro de Francisco y van a elegir a Carlos. Bueno, no necesito hablarles de Carlos I de España y Carlos V emperador, porque obviamente es uno de los gobernantes mejor conocidos de la historia. De hecho, si ustedes son latinoamericanos, españoles, italianos, ya sean napolitanos o milaneses, austríacos, alemanes, belgas, holandeses, luxemburgueses, y vivieran en esa época, serían súbditos de Carlos V. Y si sus ancestros fueron cualquiera de esas nacionalidades, sus ancestros fueron súbditos de este monarca, porque Carlos V, que es de quien estamos hablando, va a ser justamente el monarca europeo más poderoso desde la época de los romanos. Además, en esta época, los ejércitos de Carlos, alemanes, pero sobre todo españoles, se imponen en todos los frentes, sobre todo porque el ejército español, a comienzos del siglo XVI, había atravesado una serie de reformas que lo habían convertido en el mejor ejército de Europa. Los españoles, en especial, los famosos tercios de combatientes españoles, que era la forma en que estaban organizados en estos escuadrones, van a ser justamente los mejores combatientes de Europa, se van a imponer en todos los frentes, y esto lo vamos a ver justamente a partir del reinado de Carlos V, en que los ejércitos de Carlos V se imponen en todos los frentes. Ya vimos que en 1525, en la batalla de Pavía, van a capturar a Francisco I, que luego de Carlos V era el gobernante más poderoso de Europa, Francisco I de Francia, que, aunque como prisionero se va a obligar a devolver el ducado de Borgoña, cosa que no va a hacer, como ya vimos, pero fíjense cómo el silencio que guarda el Tratado de Arras sobre el tema de la sucesión en Borgoña seguía teniendo importancia, y de hecho Carlos V y todos sus sucesores van a seguir titulándose duques de Borgoña. Por otro lado, en 1535 los españoles van a conquistar Túnez a los otomanos, y sobre todo entre 1519 y 1542 los españoles van a conquistar los imperios de la América nuclear, sobre todo México y Perú, que con el tiempo va a acarrearle unas enormes riquezas, inicialmente en oro, pero luego sobre todo en plata, o sea, para Carlos V y sus sucesores españoles. Sin embargo, no todo puede ganarse por las armas, y Carlos va a tener que enfrentarse con una amenaza de una naturaleza completamente diferente, no tanto terrenal, sino más bien espiritual, que es
que justamente en la época de Carlos V va a surgir y se va a consolidar y se va a expandir la reforma protestante. Y aunque Carlos, como siempre, se va a imponer militarmente y va a derrotar a los príncipes protestantes coligados de la Liga Esmalcalda en la batalla de Mulberg en 1547, sin embargo, los problemas en este sentido recién comienzan, porque Carlos no va a poder parar la propagación del protestantismo en Europa, en su imperio concretamente, y aunque las riquezas que van a ir llegando de América van a ser enormes, aún así va a alegar una situación financiera realmente desastrosa. Por otro lado, a pesar de estos éxitos iniciales contra los otomanos van a continuar ampliando y consolidando su poder en el Mediterráneo al punto de que en buena medida van a pasar a controlar el Mediterráneo, van a ser bastante difícil la navegación cristiana en el Mediterráneo. Y todo esto va a llevar a Carlos, que a pesar de ser, como les digo, el gobernante más poderoso de su tiempo, con realismo y con bastante tristeza, a llegar a la conclusión de que su reinado fue mayormente un fracaso. Y no pudo parar a los musulmanes, como era uno de sus principales objetivos, no pudo detener la reforma protestante, el avance del protestantismo, no pudo tampoco, a pesar de las enormes riquezas que le va a proporcionar sus nuevas posesiones en el hemisferio occidental, balancear el presupuesto. Y así, a partir de 1554, va a hacer toda una serie de abdicaciones, la más famosa la de Bruselas en el año 1555, donde va a dar un discurso donde con una humildad increíble para un gobernante mundial como era Carlos V, va a aceptar en cierto modo que su reinado fue un fracaso, que no llegó a cumplir los objetivos que él se había planteado y va a abdicar al año siguiente, legando sus posesiones españolas a su hijo Felipe II, mientras que su hermano menor, como vamos a ver, Fernando I, va a asumir como Sacro Romano Emperador, había sido electo rey de los romanos como sucesor en el año 1531, un año después de la coronación justamente de Carlos V como emperador. Se va a retirar en 1556 y 2 años después va a morir en España, en el monasterio de Yuste, probablemente de malaria. Las primeras acuñaciones de los Habsburgo en los Países Bajos, mayormente en las secas de Brujas, Amberes y Dordrecht, van a seguir el modelo de las producidas desde 1474, incluyendo sobre todo briquetas dobles y sencillas, generalmente fechadas, además de las especies de vellón blanco y vellón negro, el grot, el medio grot en vellón blanco y el cuádruple y la doble mita en vellón negro. Una característica es que suelen ser anónimas, a nombre del archiduque de Austria, es decir, el regente, pero sin citar su nombre. Durante la revuelta de 1488 a 92, las secas principales van a ser Amberes y Malinas para los Habsburgo, y van a introducirse nuevas especies. El noble, muy raro, y sobre todo su mitad, conocida como Schritkin en neerlandés, barca, en oro. El grote real o gran real de plata fina, valuado en 8 stuiver, y el doble grifo, dubbele grifioen, y el sencillo, así llamados por tener justamente este animal mitológico. Pero luego de la supresión del alzamiento van a volverse a acuñar los tipos usuales, a partir de 1492 ya a nombre de Felipe el Hermoso. Las acuñaciones de las ciudades flamencas en revuelta contra Maximiliano fueron producidas a nombre de Felipe, su hijo, más que nada en Gante, e incluyen el florín de oro bajo por 20 stuiver, con San Juan sosteniendo el escudo de la ciudad, por lo que es conocido como Saint Jan's Gold Gulden, la doble briqueta y la briqueta, además de monedas de vellón y vellón bajo, la doble mita sobre todo. Hay otras secas para las acuñaciones rebeldes, entre las cuales lobaina también, pero todas las demás secas son muy raras. Luego del Tratado de Senlis, las acuñaciones ya vienen a nombre de Felipe el Hermoso siempre, y las secas incluyen Brujas, Amberes, Maastricht, Namur y Dordrecht. Se va a conservar el sistema de marcación por símbolos en el centro del reverso, instituido en época de Felipe el Bueno de Borgoña. En oro se acuña el florín, ahora con San Felipe, por lo que se lo llama St. Philip's Gold Gulden,
Y excepcionalmente se va a acuñar también una moneda mayor, el Golden Fleece, el toisón de oro, que se va a emitir solamente en 1499 para celebrar el 70 aniversario de la creación de la Orden del Toisón de Oro. Pero esta moneda es rarísima. En plata se acuña también un toison d'argent o silver and fleece por valor de 3 stuyver, 3,40 gramos de plata 878 milésimas. Una denominación que más tarde, por su peso similar al real español, pasa a ser conocida como real o real en francés. Existen dos tipos. Este, con el cordero de la orden, es el primero y por cierto el más notable y bonito. El doble stuyver o double patard en francés y el stuyver o patard vuelven al diseño anterior a la reforma de 1474, pero siguen llevando las fechas. En 1505, además, en preparación del viaje de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla a España, se van a acuñar en Brujas y en Amberes reales de tipo castellano en 1505, que va a tener un valor equivalente a unos 3 stuyver, para justamente financiar el viaje de los nuevos reyes a España. De hecho, estas monedas mayormente se gastaron en España y la mayoría se fundieron, con lo cual hoy en día son muy raras, si bien se conocen las cantidades acuñadas, unas 200.000 en cada ceca, un poco más de 200.000. Sin embargo, esta denominación se va a volver a producir, como vamos a ver, cuando Carlos viaje a España también para ser rey de Castilla y Aragón. Entre 1506 y 1520, su elección como emperador, las ciudades de los Países Bajos van a acuñar la misma serie de monedas. Florín San Felipe, doble stuyver, stuyver, groot, medio groot, cuarto de groot y doble mita. Pero Amberes, además, en 1517, como les dijimos, va a acuñar el real español, Spance Real o Real de España en francés. Su mitad y su cuarto, de hecho el cuarto es rarísimo, era inédito, se descubrieron hace relativamente poco algunos ejemplares. El ascenso de Carlos como emperador marca la introducción de una nueva serie. En oro se pasa a acuñar una moneda más pesada, el Gulden Real, 5,32 gramos de oro 992 milésimas. Esta moneda va a tener un valor de 60 stuyver. Presenta el busto de medio cuerpo del emperador, coronado, con espada y orbe imperial en anverso, y águila imperial cargando el escudo de las posesiones en reverso. El medio real, de oro más bajo, 30 stuyver, 3,52 gramos de oro 750 milésimas, o 18 quilates, no tiene retrato, pero el florín, también conocido como Carolus Gulden, o sea, florín de Carlos, Florent Carolus, 20 stuyver, 2,91 gramos de oro, solamente 583 milésimas, tiene el mismo tipo que el real de oro. Desde la época de Carlos el Temerario, la ceca de Amberes, que por cierto es la principal en esta época de los Países Bajos, lleva como marca de emisión la mano, la palma de mano abierta. En plata se acuñan el real de 3 stuyver, 3,06 gramos de 934 milésimas, y el medio real, que tiene un peso idéntico pero está acuñado en plata la mitad de pura. El stuyver, 3,06 gramos de plata 309 milésimas, el groot, o medio stuyver, y el medio groot. Sin embargo, a partir de 1536 van a empezar a introducirse novedades que van a modernizar el sistema monetario. Primero se va a introducir el Flieger, o pájaro, o águila, 6,12 gramos de plata 618 milésimas por valor de 4 stuyver. En 1540 se va a agregar en oro el Gulden Shield, versión neerlandesa del ecu de oro francés, 3,41 gramos de oro 929 milésimas, mientras que el florín de oro bajo se va a reemplazar por una moneda de plata de gran módulo, que va a ser la primera versión local del tálero. Esta moneda, el Silberen Carolus Gulden, o, en francés, Florent Carolus d'Argent, pesa 22,85 gramos de plata 833 milésimas y trae un impresionante retrato coronado del emperador. Sin embargo, esta moneda tan impresionante no va a tener mucho éxito y hoy en día es bastante rara. De hecho, para los coleccionistas belgas y holandeses es como una de las grandes favoritas y monedas más buscadas, son muy caras. En 1543, además, se completa la modernización del sistema monetario de los Países Bajos con la introducción del corte, por valor de 2 mitas, reemplazando justamente a la doble mita de Bellón. Esta es la primera moneda de cobre que se va a emitir en el norte de Europa.
La influencia de Carlos V se hizo sentir en otros estados aún soberanos de la región, como lo vemos en este Quatre Patards de Lieja, versión local del Flieger. Pero el ducado de Gueldres, bajo Carlos de Egmont, va a introducir la primera moneda pesada de plata de la región. Carlos, que había sido criado en la corte de Borgoña, luchó del lado de Maximiliano contra Carlos VIII de Francia, que él lo capturó en 1487. Pero en 1492, los ciudadanos del ducado de Gueldres pagaron su rescate y lo proclamaron duque. Obviamente esto no era muy del gusto de Maximiliano, de manera que Carlos, ahora aliado de Francia, Carlos de Egmont, va a luchar contra los Habsburgo, con tanto éxito que no solo va a lograr retener su ducado, sino que se va a anexar todo el Overijssel. En 1513, Carlos de Egmont introdujo el Snaphan, por valor de 6 stwyver con 7,6 gramos de plata fina, que gozó de gran éxito. De hecho, va a ser acuñado también por otros estados, como los obispados de Lieja y Cambrai, y también se acuñó su cuarta parte, o pierre de quai. Y vamos a ver que de hecho fue una denominación que siguió siendo acuñada, si bien ya más liviana y en plata menos pura, por muchos otros estados. En 1543, Gueldres va a ser anexado por Carlos V. Quedan por mencionar, brevemente, las acuñaciones de las llamadas tres ciudades imperiales, Drie Riksstede, de Deventer, Kemper, Zwolle, todas en Overijssel, con acuñaciones conjuntas en el año 1488 y entre 1534 y 1588. Estas monedas, muy interesantes, incluyen táleros, que no vamos a estudiar mucho acá porque son monedas de estándar del Sacro Imperio, concretamente alemanas, con lo cual ya vamos a estudiar la metrología y todo eso en la clase dedicada al Sacro Imperio, pero, como les digo, son muy interesantes porque vienen a nombre y con las imágenes de los santos locales, respectivamente San Lebuino para Deventer, San Nicolás para Kempen y San Miguel para Zwolle. Nos tomamos un café con crema, café con crema de verdad, que se creen. Que soy tan ordinario que no me puedo tomar un café con crema. No solo de té vive el hombre. Bueno, vamos a mirar primero, antes que nada, algo de bibliografía. Bueno, los libros clásicos ya saben que se los pueden bajar de internet, pero ahora voy a mostrarles algunos libros que son más de coleccionistas, sin embargo son muy populares, sobre todo estos, Le Benelux d'Or, de Golden Benelux, y Le Benelux d'Argent, de Silveren Benelux. El Benelux de oro y el Benelux de plata, que son catálogos de Del Monte, muy usados por los coleccionistas, muy citados. En verdad no son medios poco prácticos porque vienen por seca y traen las láminas al final, lo cual hace bastante incómoda la consulta, pero son bastante completos. El de oro trae todas las monedas de oro de los Países Bajos, básicamente, o sea, de lo que es actualmente Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y el de plata trae solamente las monedas de plata grandes, táleros, medios táleros, múltiples de táleros, o sea, de Daldar, múltiples, y fracciones de medio y un cuarto, nada más. O sea, las monedas más menores, las monedas más menudas no vienen incluidas. Bueno, después hay algunos otros libritos, como por ejemplo las monedas de los obispos de la villa de la ciudad de Utrecht, de May. De May hizo un montón de libritos, tengo varios, de distintas secas. Hay uno del ducado de Bretaña, que también lo tengo. Bueno, un francés que hizo un montón de... francés o belga, la verdad que no sé. Que hizo un montón de libritos de estos monografías. Y bueno, son también para coleccionistas. Los precios los trae al final. No sé por qué, realmente, porque es como que un poco hipócrita, digamos. Y en sí, digamos, los libros no son muy atractivos, pero por lo menos tienen los dibujos y fotos insertas en el texto, lo cual permite ubicar más fácilmente las monedas. Bueno, cierto. Desde luego, bueno, está Van der Chies para esto, ¿no?
van der Hees, el holandés que hizo el catálogo que incluye también Utrecht. La primera moneda que les voy a mostrar, se la voy a tener que mostrar en foto, es mía, pero se la voy a tener que mostrar en foto, no en vivo, porque no la tengo conmigo. La tengo sí, en un lugar seguro, pero no la tengo conmigo. Es una moneda muy rara. Esta moneda es un St. Philip's Gold Gulden, un florín de oro de San Felipe, acuñado para Felipe el Hermoso. Es un florín del tercer tipo, acuñado entre 1499 y 1506, o sea, el último periodo de Felipe el Hermoso. Y les digo que es muy rara porque piensen que en la época de Felipe el Hermoso, las provincias del sur de los Países Bajos, los estados del sur de los Países Bajos, eran muchísimo más ricos y prósperos que los del norte, mientras que, obviamente, las provincias del norte, los estados del norte, sobre todo condado de Holanda y Zelanda, etcétera, eran mucho menos desarrollados y mucho menos prósperos, con lo cual las monedas del norte en esta época son mucho más raras. Y esta moneda está acuñada en la ceca de Dordrecht, justamente la ceca del condado de Holanda, que también operaba como ceca para el condado de Zelanda. Fíjense, en el centro del reverso tiene la rosa, que es la marca de la ceca de Dordrecht. Y además, por cierto, Felipe acá acuña como conde de Holanda, y esa es la titulatura que aparece en la moneda. Pasando a otras monedas más comunes de Felipe el Hermoso, vamos a empezar con los Stuyvers o patards de plata baja. Fíjense, la tipología es siempre la misma y es la anterior a la reforma de 1474, con la única diferencia es que suelen tener fecha. Fíjense, este es un Stuyver de Felipe el Hermoso de la ceca de Brujas. Y como lo sabemos, bueno, además de la titulatura, que en este caso no se lee mucho, por la lis que aparece en el centro, que es la marca de la ceca operativa en cada periodo para el condado de Flandes, ¿sí? Concretamente, esta moneda no tiene fecha visible, pero fue acuñada entre 1496 y 1499, la primera emisión ya a nombre propiamente de Felipe el Hermoso como gobernante soberano. Pasamos a la próxima. Es una moneda mucho más rara. Es también un patard de Felipe el Hermoso, pero fíjense, en el centro del reverso la marca de la ceca es una estrellita. Esta moneda es de la ceca de Maastricht, que era la ceca del ducado de Limburgo, o sea, teóricamente en el sur de los Países Bajos, pero ahora queda justamente en el reino de los Países Bajos, o sea, en los Países Bajos del norte. Y fíjense lo que les decía, estas monedas tienen fecha, y en este caso la fecha es 1500. No sé si la llegan a ver ahí. Son números arábigos primitivos, pero se lee muy bien en este ejemplar. Tercer patard de Felipe el Hermoso. Tercer estado que representamos en las emisiones de Felipe el Hermoso, porque esta moneda en el centro tiene la briqueta con esa especie de florcita abajo, que es la marca de la ceca de Namur, condado, marquesado, también citado como marquesado de Namur. Si bien la fecha está un poco floja, se puede descifrar. 1499, con ese 4 que es como un moñito, como una escarapela, y el 99 del cual se ve el rulito del segundo 9, pero se puede descifrar bien. También de Brujas, fíjense que acá tenemos el doble patard de Felipe el Hermoso, Philips de Jone. Esta moneda tiene la lis en el centro. No tiene fecha en este caso, pero está acuñada entre 1499, pero está acuñada entre 1496 y 1506, porque ya viene a nombre de Felipe. Y fíjense en el reverso, en el centro del reverso, la lis marca, en este caso, la ceca de Brujas, la ceca de Flandes. Aunque Carlos V había propuesto a su hermano como candidato al trono del
Sacro Imperio Romano Germánico, en realidad va a legar, obviamente, el Reino de España a su hijo, Felipe II, que va a asumir en 1556, y también se va a asegurar de que los Países Bajos, su posesión originaria, sigan en manos de los Habsburgo españoles, es decir, de Felipe II y de sus descendientes. Bueno, Felipe II va a heredar una deuda de 35 millones de ducados de oro, una deuda descomunal que va a ser defaulteada como 6 veces solamente durante el reinado del propio Felipe, y un déficit presupuestario anual de 1 millón de ducados de oro. También va a heredar una situación política y religiosa muy caldeada en los Países Bajos, donde la reforma protestante, especialmente la reforma calvinista, va a ganar cada vez más adeptos y obviamente va a esparcir cada vez más descontento contra la dominación española. De hecho, justamente en 1566 se va a producir la furia iconoclasta, en que los calvinistas van a atacar los templos en muchas ciudades de los Países Bajos y van a empezar a arrancar las imágenes, van a empezar a destruir sobre todo las imágenes, las pinturas y sobre todo las esculturas, rompiendo esculturas de gran valor, por cierto, medievales, por supuesto, y renacentistas, que quedan dañadas para siempre. Este hecho de esta rebelión religiosa, en verdad, se toma como el inicio de la denominada Guerra de los 80 años, que justamente va a sacudir a los Países Bajos, que tratan de justamente sacudirse el dominio español durante 80 años y que va a terminar con la división de los Países Bajos en el sur católico, que más tarde va a ser en buena medida Bélgica y Luxemburgo, y el norte protestante, que va a ser el actual Reino de los Países Bajos. Aunque el duque de Alba, el gobernador militar español de los Países Bajos, va a lograr ahogar la revuelta en sangre, con un nivel de violencia nuevamente inusitado. De hecho, va a establecer un llamado Tribunal de los Tumultos, que va a juzgar y ejecutar a miles y miles de personas. 2 años después, los rebeldes van a resurgir bajo el mando del exiliado Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange, que va a contratar mercenarios alemanes para la lucha. En 1572, además, una banda de piratas, conocidas como los Mendigos del Mar, se van a apoderar de la ciudad de Bril, con lo cual ya los rebeldes controlan un territorio. Esto va a relanzar la lucha por la independencia, con al menos una docena de ciudades importantes que se van a declarar del bando de los rebeldes. Y aunque en tierra los tercios españoles se imponen como siempre sobre los rebeldes, en el mar cada vez más la flota, ahora ya una flota de guerra rebelde perfectamente organizada, se va a imponer ampliamente sobre los españoles, al punto que van a destruir la flota española, y los españoles durante prácticamente toda la guerra de los 80 años van a perder el control del mar, al punto que los holandeses, por ejemplo, llegaban a hacer raids navales a Galicia, primero de saqueo y luego para vender manteca, que salía mucho más barata y era mucho mejor que la que se consumía en España. Como les digo, los tercios españoles se van a imponer fácilmente a los rebeldes en tierra. Sin embargo, como se le adeudan 2 años de salarios, se van a rebelar y van a empezar a saquear las ciudades, algo que va a ser conocido en los Países Bajos como la Furia Española. De esta manera, en 1576, en noviembre, las 17 provincias de los Países Bajos, reunidas en Estados Generales, van a firmar la llamada Pacificación de Gante, Pacificatie van Gent, que es una alianza para expulsar a los mercenarios españoles de los estados, si bien todavía no van a proclamar su independencia. Esto recuérdenlo cuando veamos las monedas. El nuevo gobernador, Juan de Austria, primero va a convalidar la pacificación con un edicto perpetuo en enero de 1577. Pero en julio, sin embargo, este edicto perpetuo, como no fue nada perpetuo, no duró mucho, va a ser repudiado por el propio gobernador, que va a escapar a la ciudadela de Namur e inmediatamente va a llamar en su ayuda nuevamente a las fuerzas españolas. Mientras tanto, Felipe, que había logrado recomponer un poco sus finanzas, va a lanzar una nueva invasión. En enero de 1579, Holanda y sus vecinas, por su parte, van a sellar una nueva alianza, llamada la Unión de Utrecht, Unie van Utrecht, que en buena medida va a ser el pre-acta de unión de lo que más tarde va a ser la República de las Provincias Unidas. Al mismo tiempo, las provincias de mayoría católica en el sur van a sellar la Unión de Arrá, Unie van Utrecht,
porque Arras en neerlandés es Atrecht, con lo cual tenemos la unión de Utrecht y la unión de Atrecht. De este modo, vemos que la Guerra de los 80 años fue tanto un conflicto civil como un conflicto, una guerra de independencia, ¿sí? O sea, para los neerlandeses, para los actuales neerlandeses, digamos, para los de los Países Bajos actuales, la Guerra de los 80 años es la guerra de independencia, pero en buena medida, si vamos a la historia, fue un auténtico conflicto civil como la mayoría de las guerras de independencia, digamos. Al año siguiente, 1580, Guillermo el Taciturno, que como les digo era el líder de la revuelta protestante, inicialmente católico, pero ya a esta altura calvinista, va a persuadir a los estados generales de los Países Bajos que acepten a Francisco de Alençon, a quien, como les prometí, íbamos a volver a hablar de él, que era el cuarto hijo de Enrique II de Francia, o sea, el hermano menor de Carlos IX y de Enrique III, como soberano de los Países Bajos, ¿sí? Pero en la práctica, aunque Francisco de Alençon va a llegar desde Inglaterra, donde había estado cortejando a Isabel de Inglaterra, a Isabel Tudor, sin éxito, por cierto, va a cruzarse desde Inglaterra y va a hacerse cargo, digamos, de, entre comillas, el liderazgo de la revuelta de los Países Bajos. Pero va a tener muy poca aceptación, prácticamente nada en Holanda, muy poco en Flandes, algo en Brabante. Y encima, al año siguiente, el duque de Parma llega de Italia con un nuevo ejército enorme español, más de 60.000 hombres, va a capturar Breda, que era la ciudad justamente base de Guillermo el Taciturno, y Francisco de Alençon va a huir a Francia. Así van a caer en rápida sucesión ante los tercios españoles Ypres, Brujas, Gante y la propia Amberes. Al mismo tiempo, el 10 de julio de 1584, Guillermo además va a ser asesinado en Delft por un sicario, que si bien obviamente fue capturado y ejecutado, más tarde su familia fue ennoblecida por Felipe II. En este punto desesperado, los estados generales de los Países Bajos van a ofrecer la soberanía de los Países Bajos a la gobernante protestante más poderosa de Europa en esa época, que era Isabel I de Inglaterra. Isabel, si bien se va a negar a aceptar la soberanía de los Países Bajos, se va a proclamar como protectora de los rebeldes, obviamente calvinistas, y va a enviar en su lugar un ejército al mando del duque de Leicester, que llega en 1585. 2 años después, sin embargo, muchos de los soldados ingleses del duque de Leicester van a estar siendo sobornados por los españoles, lo cual va a crear en buena medida el sentimiento anti-inglés que va a alentar los neerlandeses durante muchos años, durante la Edad Moderna. Y finalmente, fracasado, el duque de Leicester va a terminar volviendo a Inglaterra. De esta manera, los rebeldes se van a terminar dando cuenta que van a tener que combatir por su propia cuenta. Y de hecho, lo van a hacer con mucho éxito y al mismo tiempo van a desplegar una actividad comercial que los va a convertir muy pronto en una verdadera potencia. El reinado de Felipe II, como vimos, marca el punto de máxima tensión entre el rey de España y sus súbditos de los Países Bajos. Con enorme actividad militar, mucho movimiento de tropas, todos mercenarios, en ambos bandos, por cierto, esto va a requerir, y no nos sorprende, que haya enormes emisiones de moneda, en un número de secas sin precedentes. Solo por citar las más importantes que acuñan para Felipe II, estas van a incluir Arras, que en un juego de palabras marca su nombre con una ratita, rat en francés. Tournai, que también en un juego de palabras está representada por una torre, tour en francés. Brujas, Amberes, Maastricht, Luxemburgo, Namur, Dordrecht, Utrecht, Nimega. Solamente por citar las más importantes. Este complejo conflicto, además, va a haber la emisión a nombre de una gran cantidad de autoridades, líderes militares, en algunos casos, como ya mencionamos, extranjeros, como justamente Francisco de Alençon, y también de comunas, efímeras ciudades-estado, repúblicas comunales, que van a surgir en Gante, Ypres, etc.
Un capítulo muy interesante de las acuñaciones del periodo de esta primera fase de la guerra y luego más tarde también de las siguientes fases de la guerra van a ser las llamadas acuñaciones obsidionales, que son las producidas durante los asedios a las ciudades como emisiones de emergencia por parte de las comunas asediadas. Entre 1557 y 1567, Felipe va a acuñar en un cada vez mayor número de secas. Mientras que el estado emisor de la moneda se descifra a través de la titulatura, la seca se marca con un símbolo. Las denominaciones van a incluir el Gulden Real, 5,32 gramos, y su medio. También el Gulden Shield o Écu d'Or, escudo de oro, que básicamente se producen sin cambios metrológicos, tal como fueran introducidos en el reinado anterior. Pero en plata, el florín Carolus, moneda que como vimos no tuvo éxito, va a ser sustituido por una moneda más pesada, el Philips-Dalder o Écu Philippe, valor de 35 y poco después retarifada a 36 Stuyver. Esta moneda tiene un peso de 34,29 gramos, de plata 833 milésimas. Y a partir de 1562 se van a agregar fracciones de medio, un quinto, un décimo y en vellón un vigésimo y un cuadragésimo del Écu Philippe. En vellón bajo se acuña además el Duit o gigot y en cobre el corte, la pieza de 2 mitas. Entre 1567 y 1571 se reintroduce un florín de oro, pero sobre todo se acuña un nuevo tipo de tálero, el Burgundische Rijksdaalder o Kruis Rijksdaalder, por valor de 32 Stuyver, en estándar del tálero imperial, 29,38 gramos de plata 892 milésimas, con sus raros medio y cuarto. Esta moneda recibe su nombre, Burgundische Kreuzdaalder, de la Cruz de Borgoña, que es su tipo principal en anverso. Si bien, a partir de 1572, esta serie se abandona, retomándose la primera serie, la del Philips-Dalder, agregando ahora una moneda de 2 corte, o sea, 4 mitas. La serie va a ser nuevamente interrumpida por las acuñaciones ahora independientes de los estados generales de los Países Bajos en rebelión a partir de la pacificación de Gante, que como vimos, sin embargo, siguen reconociendo a Felipe II como rey. Las nuevas monedas vienen a nombre de Felipe, pero reemplazan el escudo de España por el de Austria-Borgoña y la divisa del monarca, Dominus Mihi Adiutor, por Pace et Justitia. Esta serie es de peso y fino reducido e incluye el Statendalder, por valor de 32 Stuyver, con 30,47 gramos de plata 750 milésimas, y su medio y su cuarto. De hecho, las primeras monedas que se van a acuñar en este caso van a ser el medio y el cuarto, y recién al año siguiente, en 1578, se va a agregar el Dalder. Además, se acuñan el Statendstuyver, Patard de Zeta, de Vellón, 2,19 gramos de plata 250 milésimas, y monedas de bronce. Staten-Urd, o Liard de Zeta, 12 mitas, Staten-Duit, o Gigot de Zeta, por 6 mitas, y el Staten-Korte, por 2 mitas. Luego de esta serie, y de retomar control los españoles, vuelven a acuñar la serie del Écu Philippe, que ahora va a estar retarifado por 50 Stuyver. Sin embargo, se van a retener las nuevas denominaciones de bronce introducidas durante la revuelta, el Urd de 12 mitas y el Duit, además de las fracciones menores que van a volver a acuñarse. Entre 1582 y 84, las secas de Amberes y Brujas van a acuñar brevemente a nombre de Francisco de Alençon, el cuarto hijo de Enrique II de Francia. Las especies más comunes, si bien las monedas a nombre de Francisco de Alençon son muy raras, son el medio Dalder o demi-écu y el Urd o Liard. Las monedas llevan en anverso el retrato del duque y en reverso el cuartelado de Francia y Flandes y Brabante. Por la misma época, 1581-84, tenemos las acuñaciones de las comunas de Gante e Ypres, muy raras, salvo por los bronces de Gante, que no son tan raros. Estos vienen en 3 series. La primera, con el escudo de Austria-Borgoña, como la serie de los estados. La segunda, con el escudo de Francisco de Alençon. Y la tercera, con un escudo republicano con la sigla SPQG, o sea, Senatus Populusque Gantensis.
En 1584-85, los estados de Brabant y Flandes se unen para una emisión conjunta de monedas republicanas muy hermosas y muy raras, que incluyen el león y el medio león de oro, inspirado obviamente en el Lion d'Or o Golden Louis de Felipe III de Borgoña, el écu y el medio écu, conocidos como robustus por parte de la leyenda, y el chelín de 6 Stuyver, que es un derivado justamente del snaphan. Esta serie se produce poco antes de la caída de estas ciudades ante las fuerzas del duque de Parma. Como dijimos, las llamadas acuñaciones obsidionales son un capítulo aparte y, por cierto, fascinante, e incluyen no solo emisiones de emergencia de los asedios en los Países Bajos meridionales y septentrionales, sino también de plazas como Cambrai y Tournai. Lamentablemente, como estas monedas han sido coleccionadas especialmente en Holanda desde el siglo XVII, hay muchas reacuñaciones y falsificaciones también, por cierto. Incluso Carl Wilhelm Becker, el famoso falsificador alemán de la década de 1810-1820, produjo falsificaciones de estas monedas. Así que son un océano muy complejo de navegar. Aún así, algunas reacuñaciones tempranas tienen un alto valor. La gran mayoría son de plata, algunas son de oro, si bien es muy frecuente que las que son de oro sean reacuñaciones, y algunas son de plomo. Pero, por ejemplo, Cambrai, bajo ocupación francesa en 1588, acuñó también de latón, que voy a mostrarles una de mi colección. Y las del asedio de Leyde, además, en 1574, que inicialmente se acuñan en plata, van a terminar acuñándose en cartulina, cuando justamente la comuna se quedó sin metal. Estas monedas de cartulina del asedio de Leyde de 1574 se consideran la primera versión de papel moneda europeo. Las acuñaciones van a continuar también durante la segunda fase, por cierto, de la guerra de los 80 años, conforme tanto las plazas son asediadas por las fuerzas españolas, como las plazas bajo control de los españoles son asediadas por las fuerzas de los Estados Generales y luego de las 7 Provincias Unidas. Finalmente, otra categoría que tenemos que señalar es la de las monedas reselladas. Esto es un fenómeno que se da mucho en las provincias del norte, Holanda, Zelanda, Gueldres, en las primeras etapas de la rebelión contra los españoles. Ciertamente uno de mis libros favoritos, siempre lo recomiendo, es el libro de Porteus. Y Porteus trae esto, que es fabuloso, trae facsímiles de las placards que autorizan las emisiones de las... Fíjense, acá está el placard que autoriza la emisión de las monedas de la pacificación de Gante, el medio EQ, halve Statendalder. Muy gracioso, ¿no? Porque dice en anderen silveren penning, o sea, otra moneda de plata. Porque dice una moneda de plata, otra moneda de plata, otra moneda de plata, así las describe, digamos. Bueno, Felipe II, lamentablemente no puedo mostrarles ninguna moneda de plata, ni menos de oro, pero tengo un lindo par de bronces, en especial. Pero tengo un lindo par de bronces, en especial este, Double Curte, con su retrato, Philippus de Gratia Hispaniam Rex, de Bra, o sea, Dux Brabantia, porque esta moneda está acuñada en la ceca de Brabante, que es Ambere. Fíjense, ¿ven la mano, la palma de la mano debajo del busto del rey? Bueno, es la marca de la ceca de Brabante. Una moneda de los años 1570-1580, no tiene fecha en este caso. Y en el reverso, el lema del rey, Dominus mihi adiutor. Dios es mi ayudante, sería mi auxilio.
con el escudo de Austria y Borgoña sobre la cruz. Mucho más interesante, por cierto, es el Liard des États, la pieza de 12 mitas de la acuñación de la serie de los estados, es decir, acuñado por los estados generales de los Países Bajos, emisión originada con la pacificación de Gante. O sea que esta moneda, a pesar de que viene a nombre de Felipe, que aparece acá como conde de Flandes, porque obviamente, como ven la lis, la seca es Brujas, Flandes. Sin embargo, esta es una moneda rebelde, es una moneda acuñada por los estados en rebelión. Fíjense que ahora el escudo, que aparece con la orden del Toisón de Oro en torno en reverso, es el escudo de Austria, Borgoña y el león de Dampierre para los Países Bajos, con sobreimpuesto el escudo de Flandes arriba, y el lema ahora es Pace et Justitia, paz y justicia, que es el lema de la pacificación de Gante. Así que esta moneda, aunque no tiene fecha, está acuñada entre 1577 y 1580 aproximadamente. Bueno, y para concluir, yo les dije que tenía una moneda de emergencia de Cambrai. Esta moneda no es propiamente una moneda obsidional, pero sí es una moneda de emergencia durante la ocupación militar francesa de esta sede del Principado Obispado de Cambrai. Esta moneda fue acuñada bajo la autoridad de Jean de Montluc, Sire de Balagny, gobernador militar francés de Cambrai entre 1581 y 1525. Esta moneda es de latón, o sea que básicamente es algo inusual en esta época, porque generalmente las monedas son o de vellón, o de oro, o de plata, y en general las monedas de bronce, digamos, son de bronce, de cobre. Esta moneda es de latón, y es una moneda además que tiene un alto valor facial para una moneda de latón. 6 deniers, 6 dineros. Esta moneda fue acuñada en 1588. Fíjense, con el valor, además es muy inusual que en el siglo XVI una moneda tenga marca de valor, y justamente tiene marca de valor porque es una moneda fiduciaria. O sea, hay que expresar qué valor representa, porque el valor no está representado por el contenido metálico. Fíjense, es una moneda delgadísima además, pesa solamente 1,40 gramos.